Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí en Cinema Celuloide y ahora voy a hablar de Cinema Paradiso, una película italiana de 1988 dirigida por Giuseppe Tornatore. Bueno, antes que nada voy a hablar de esta película porque me la pidió mi tía Ana, que ha visto todos los videos en el canal. Entonces esta crítica va dedicada a ti, tía. Me dijiste que la habías visto recientemente y creo que para mí es algo muy bueno tocar esta película porque efectivamente cuando quería nombrar este canal de YouTube, pues me vinieron a la mente muchos nombres, los probé a ver si estaban o no estaban. Y bueno, se llama Cinema Celuloide. Y efectivamente, al poner el cinema, lo primero que me vino a la cabeza fue esta película de Cinema Paradiso. Realmente es, es difícil hablar de esta clase de películas en donde parece que no tiene nada incorrecto, ¿no? O sea, Cinema Paradiso representa muchísimas cosas para el cine mundial, no nada más para el cine italiano. La película esta la había mencionado ya anteriormente en el canal, en el video que hice póstumo de Ennio Morricone, y estaba hablando de las mejores bandas sonoras, y pues mencioné esta película e incluso mencioné que para mí estaba entre las 10 mejores películas que nos había dado Italia. Y efectivamente yo creo que sí, definitivamente. Primero voy a hablar sobre la película a nivel producción y a nivel en cuestión académica, cómo está realizada, digamos todo lo que pasa detrás de cámara, que es la fotografía, el color, los manejos de los escenarios y todo eso. Luego hablaré de la historia, de los homenajes, porque a final de cuentas esta película es un homenaje al cine completamente, pero posteriormente hablaré de lo que representa la película, porque sí es muy importante. Entonces, hablando en cuestión técnico, es una película brillantemente bien filmada. Giuseppe Tornatore es uno de los mejores directores italianos que hay después de 1980 para acá. O sea, todos hablamos de directores como, de la época del neorrealismo italiano, que son los 50, los 60, incluso 40, de Vittorio De Sica, de Rossellini, de Fellini, obviamente de Federico Fellini. Posteriormente también hablamos de otros directores que muchas de sus producciones fueron habladas en inglés, como Sergio Leone, que también es impresionante lo que hizo. Pero de 1980 para acá, como que el cine italiano se vio, digamos que a finales de los 70 cayó en cayó en un pequeño bache en el cual pues no se sabía a dónde se iban a dirigir. Y estamos hablando de un país que, por lo menos para mi gusto, es la segunda potencia de cine, por lo menos cine de calidad. Definitivamente la primera es Estados Unidos por la cantidad de material que sacan al año. O sea, la industria cinematográfica americana no se puede comparar con ningún otro lado. O sea, bueno, hay mucha producción en Bollywood, que es India, pero digamos que hablando en el occidente, pues Estados Unidos es el que tiene las riendas. Posteriormente podríamos hablar del Reino Unido, de Francia, que Francia es un país enorme también en cine, Alemania con el expresionismo alemán y todo eso, el cine ruso obviamente, y el cine latinoamericano, México, Brasil, Argentina, pero definitivamente, España también. España actualmente tiene muy buenas producciones, pero definitivamente Italia pues
digamos que sí es la segunda potencia, es la que mejores directores ha tenido actores como Marcello Mastroianni, como Sofía Loren, como Claudia Cardinale, o sea, estamos constantemente viendo cine italiano desde los 40 para acá y pues es el país que más Óscares tiene en película hablada no inglesa, porque eso es, o película como, sí, pues porque muchos le llaman Oscar a la película extranjera, pero está mal, porque entonces también estaría el Reino Unido y Australia y eso, y no, realmente la sección de los Óscares es película que no está hablada en inglés. Entonces, el país que más la ha ganado es Italia. El que más nominaciones tiene creo que es Francia, pero el que más la ha ganado es Italia. Pero a finales de los 70, principios de los 80 tuvieron una bajada, como todo, así pasa. Y esta película pues llega a renovar ese cine. En cuestiones técnicas, como digo, Giuseppe Tornatore maneja muy bien todo. O sea, las locaciones están perfectamente bien estructuradas para lo que quiere contar. A final de cuentas estamos viendo un melodrama. Te la tapiza de colores cafés, amarillos, cremas, lo cual hace que todas las imágenes que estamos viendo se parecen de manera cotidiana. Tenemos ciertos colores que significan ciertos elementos en las películas. De repente, si vemos azules, pues constantemente vemos como que hay algo de suspenso. Si vemos rojos o amarillos muy fuertes, pues casi siempre son comidas. Por eso el McDonald's, ¿no? Y Carl Jr. que utilizan esos colores. Si vemos grises, negros, posiblemente puede ser terror. El rojo también se puede manejar como terror, pero con colores oscuros. Y esta película no, esta película maneja cafés, cremas y todo para que te haga, digamos que es una película sumamente inmersiva. O sea, la idea es que tú estés junto con los personajes principales viviendo lo que les acontece, principalmente con el personaje del que trata la película, que es Salvatore. Y pues entonces que te metas completamente a la película porque él se va a estar metiendo a más películas. A rato hablaré de la historia. Con respecto a la fotografía, es muy interesante porque cuando se meten a un lugar, no sé si se fijan que hay de repente en las esquinas una ventana o una entrada de luz que parece que están proyectando algo. Entonces, no nada más estamos viendo las proyecciones del Cinema Paradiso, sino al mismo tiempo de repente entran a un cuarto, de repente está en su casa, de repente, y curiosamente en una esquina está una ventana y como que está proyectando una luz azul. Y eso es algo así como que es muy interesante porque ese es un trabajo de fotografía que constantemente te está diciendo, estamos proyectando cosas, proyectando, el manejo de la iluminación, es muy interesante, la verdad. Con respecto a los escenarios, pues es un pueblito de Sicilia. Nos lo presenta muy semejante al Sicilia que nos presentaba, por ejemplo, El Padrino. Sí te representa Sicilia muy semejante a cuando Michael Corleone se va, ¿verdad? Que huye de Estados Unidos por lo que hace. Y sí, nos representa como muchos campos, muchas cuestiones naturales, calles como con piedras. Digamos que es una buena representación de la pobreza post Segunda Guerra Mundial que tuvo Italia, ¿no? Que fue un momento muy complicado, muy difícil. Y con respecto a la música, digo, es que ya lo mencioné en el otro video, pero pues es una de las mejores bandas sonoras en la historia. Así, o sea, lo que hace Ennio Morricone es pasional, es sublime, es que de veras te quedas sin palabras. Pocas bandas sonoras son tan pasionales como esta. En un tema ayuda el hijo de Ennio Morricone. Cuando estaba él estudiando música en el conservatorio, ayudó para esta banda sonora. Pero realmente es que no se puede decir más. O sea, es brillante, es una obra maestra todo lo que hace Morricone para esta película. Entonces, hablando de fotografía, hablando de escenarios, hablando de música, hablando de vestuarios que quedan perfectamente para la época, hablando de las actuaciones son brillantísimas, pero brillantísimas. O sea, el personaje principal que es Salvatore, o Toto, como le llaman, digamos que
son tres líneas temporales pues son tres actores, ¿no? El niño, el joven y el señor. Vamos a vivirlos de esa manera. Y el niño, como lo dije en el video de Defending Jacob, siempre cuando sale un niño hay una regla: o lo hace pésimo y echa a perder todo, o lo hace increíble y se lleva a todos. Bueno, ese es el caso de este niño. Lo hace increíble, muy angelado, te cae bien desde la primera vez que sale, esa sonrisa que tiene. Es que realmente el niño es increíble. El joven también está muy bien y también muy angelado, también. Y el señor, curiosamente, cuando la ves por primera vez, piensas durante toda la película que el señor va a terminar muy mal parado, porque como que todas las escenas épicas la tienen los otros, o sea, el joven o el niño, hasta que llega el final. Entonces el final cambia todo y el señor hace un trabajo increíble, que por cierto ese actor, el señor, es francés. El señor que hace a Alfredo es increíble, o sea, es impresionante lo que hace ese actor. La madre también está muy bien, la joven del cual él se enamora también está muy bien. Todo el pueblo, o sea, el empresario que luego es el que reconstruye el Cinema Paradiso, todos los lugares comunes en los cuales están los actores, el loco que está en la plaza y que dice que es su plaza, todos, digamos que todos están increíblemente bien, o sea, dirigidos de una manera impresionante. Todos te caen bien, estás enamorado del pueblo y definitivamente, o sea, todo lo que estás viendo es completamente depurado, parece que tiene una producción inmensa y no la tuvo. No es una película de grandísimo presupuesto, pero parece que lo es. Y tenemos que llegar a lo más importante, que es la historia. Es un guión sumamente redondo, o sea, por donde lo veas. La historia inicia en la década de los 80s, un hombre llamado Salvatore que parece ser que tiene dinero, parece que tiene fama, y resulta que inicia, de hecho, recibiendo la llamada de su madre. Este señor vive en Roma y su madre vive en ese pueblito de Sicilia, y le llama porque su amigo de la infancia, Alfredo, ha muerto. Entonces le habla para que vaya al funeral. Y no nos confundamos, Alfredo era un señor, no era un niño, era un señor que a final de cuentas fue un amigo, pero más bien fue un guía. Más bien fue como un padre sustituto, porque el personaje principal perdió a su padre en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues hay un flashback de cuando él es el niño. Creo que ese flashback dura bastante. Esa línea temporal en la película, yo creo que es la mitad de la película. Luego nos ponen cuando él es joven y luego ya llegamos a cuando él regresa al pueblo al funeral. Y a final de cuentas, la historia nos habla del amor, realmente, pero principalmente del amor al cine. Este Salvatore, que de niño le hice Toto, el personaje de Alfredo, está completamente enamorado del cine. O sea, él realmente vive lo que es la magia del cine. De hecho, hay una escena muy impresionante que se me quedó grabada, la cual va Toto con su mamá y van caminando por una calle la cual está destruida como por bombas y pues rodeados de pobreza y como que todo está horrible, ¿no? Y la mamá llorando incluso. Y pues Toto se le queda viendo a la mamá y como que se empieza a entristecer, pero de repente ve que en una pared está pegado el póster de Lo que el viento se llevó. Y de inmediato sonríe. En medio de un lugar completamente deprimente, resulta que ve el póster de Lo que el viento se llevó y le quita su depresión de inmediato. Realmente su pasión por el cine es inmensa. Él no era feliz en la escuela, él no era feliz jugando con sus amigos en la calle, no. Él quería estar en el cine local, que era el Cinema Paradiso. Y la cual resulta que pues el señor Alfredo
es el proyectista de este cine. Entonces ahí él quiere saber cómo se maneja el celuloide, quiere saber cómo se proyectan las cosas, y entonces empieza a ver cine de todos los estilos. Hay un momento que homenajean La Diligencia de John Ford, interpretada por John Wayne. Hay momentos que te ponen también películas de Renoir, de Vittorio De Sica, donde en el cuarto de proyección Alfredo tiene pósters de Casablanca, tiene a Buster Keaton, tiene a Chaplin. También hay un momento de Chaplin que es muy gracioso en un ring de boxeo. O sea, tiene muchos homenajes al gran cine realmente, y eso es lo increíble de esta película, porque habla de muchos temas, pero funciona de muchas maneras también, porque no solamente te está contando este melodrama o esta vida de esta persona y su crecimiento personal, sino que además es un homenaje al cine, que para mi gusto es la que mejor lo hace a la fecha. O sea, yo creo que nunca he visto un mejor homenaje al cine. O sea, todos los demás están después de Cinema Paradiso. O sea, de hecho, hace poquito, el año pasado, Tarantino hizo Once Upon a Time in Hollywood, que estaba homenajeando al Hollywood de la década de los 60, principalmente del 69. Y la verdad, o sea, está muy bien y todo. Y hay otros directores que han homenajeado tales películas o tal género o así. Pero, por ejemplo, Guillermo del Toro se le ha pasado haciendo homenajes al cine de terror y así. Pero ninguno al nivel de Cinema Paradiso. O sea, está construida la historia tan bien que constantemente es un homenaje al cine, al amor al cine, a toda la gente que quiere ser director de cine, productor de cine, y cómo se enamoran desde su infancia hasta su adultez, y cómo empiezas a investigar sobre diferentes directores, diferentes actores, diferentes estilos de cine, desde el mudo hasta el hablado, del blanco al negro al color, la música, los diferentes actores. Constantemente Alfredo le dice a Toto ciertas frases de vida que luego posteriormente le dice, pues es que lo dice Clark Gable en tal película, ¿no? Es más, incluso luego le dice otra frase y él le dice, bueno, ¿quién la dijo? ¿Jimmy Stewart o John Wayne o James Dean? ¿Quién la dijo? Y luego ya le dice, no, esta frase es mía. Pero constantemente referencias y referencias. Y eso es increíble, porque podría haber caído esta película como un simple homenaje, pero no. Además del homenaje, construye una historia tan sólida que incluso la historia termina siendo lo más importante. Porque, como dije anteriormente, habla del amor al cine, pero también habla del crecimiento y del desarrollo de una persona. Por ejemplo, de niño, él está perdidamente enamorado del cine, y entonces está todo el tiempo en el cine, y el dinero que le da la mamá, en vez de usarlo para la comida, mejor se va al Cinema Paradiso, y entonces todo el tiempo ahí así. Pero luego pasa el tiempo y es joven, y resulta que luego quiere otras cosas, ¿no? Y entonces, pues lo primero que hace es enamorarse de una joven, y está completamente enamorado, y esas escenas en donde, no, pues me voy a quedar afuera de tu ventana todas las noches hasta que tú me quieras, y resulta que digamos que la historia de amor, que está muy bien estructurada y que luego termina pues como termina. Pero la verdad no quiero dar spoilers, porque si no la han visto, ojalá la puedan ver. Pero al mismo tiempo, luego ves a este señor ya encumbrado a lo que se dedica, y pues con una óptica diferente de la vida. Es muy curioso que cuando él es niño parece ser que todo es felicidad, a pesar de que pareciera que no. O sea, a pesar de que la realidad es muy diferente. La mamá sufre mucho, el pueblo está en pobreza extrema, la gente está como pues muy trastornada por lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hablan sobre el tema de estar en contra del comunismo, hablan en contra de los alemanes. O sea, pues toda digamos, la recesión que dejó esa Segunda Guerra Mundial. Y bueno, inclusive lo que le pasa al padre, ¿no? Pero su visión de la vida es muy feliz. Todo el tiempo está contento, todo el tiempo él disfruta de esta vida,
porque a final de cuentas está conectado con algo que le gusta, que es el cine, y además es un niño. Y la fantasía de un niño pues es esa, o sea, es estar feliz, es estar contento. Posteriormente luego es joven y ya está un poco más preocupado, por ejemplo, cómo se trasladan los rollos de un cine a otro y se empieza a meter en más problemas, ¿no? Empieza a luchar por esta joven y luego resulta que esta joven pues se tiene que ir a tal lugar y él no puede y entonces ya empiezan más conflictos. Y luego ya llega al punto de donde pues llega a ser un señor, yo supongo que más o menos como de 50 años, 50 y tantos años, y pues es un señor, no voy a decir que deprimente, pero definitivamente con un poco menos de felicidad, con ya cargados los años y sabiendo que pues ciertas cosas que a lo mejor él quería y no se dieron y ciertas cosas que pues sí quería y se dieron, pero no de la forma como él quería. Y entonces es muy curioso porque ves los tres puntos y efectivamente así es la vida. Resulta que de niño pues lo ves de una manera, de joven te vuelves más exigente y ya de señor pues eres tan exigente que pues ya no vives de la misma manera. Y curiosamente al mismo tiempo también habla de la amistad porque la unión que tienen Toto y Alfredo es increíble y como digo, para mí es como un sensei, es como un guía de vida el señor, pero realmente es una amistad sumamente fiel. Luego ocurre algo lo cual, pues, digamos que le afecta al señor Alfredo y eso no cambia las cosas, o sea, eso como quiera es un peldaño más que superar. Y luego ocurre otra cosa en su relación que Salvatore lo ve de cierta manera, pero luego lo termina comprendiendo al final de la película que ahí es donde nos damos cuenta que realmente fue un guía. Realmente fue un maestro de vida. Es una película verdaderamente increíble. O sea, parece que lo tiene todo. Tiene una historia de amor, tiene una pasión por el cine, tiene homenaje al cine. Ahora sí que diríamos cine dentro del cine. En momentos tiene hasta momentos medio surrealistas. Aquel proyector de forma de león, por ejemplo, que de repente ruge, pero luego lo que pasa en aquel incendio que ocurre, y luego esa figura pues la termina viendo él de ya de señor, ya cuando está medio destruido, como, insisto, las diferentes percepciones de la vida, eh, el arraigo a donde perteneces, también habla de eso. Salvatore tiene ciertos problemas con ese arraigo, porque Alfredo le dice, tú tienes que ir de aquí, porque tú tienes que hacer otras cosas y así. Y de repente es muy complicado porque al final de cuentas tú estás arraigado a tal comunidad, ¿no? Y a tal lugar. Y luego regresas a ese lugar y lo percibes de otra manera, como tú lo recuerdas, porque insisto, las cosas las vemos dependiendo de la edad que tengamos. Es sumamente profunda también ese aspecto, realmente habla de la vida. Por eso digo que es una de las grandes películas de la historia del cine italiano. Vuelvo a insistir, una de las 10 mejores películas. Y ojo, ese país nos dio El ladrón de bicicletas, nos dio Ocho y medio, La Dolce Vita, Roma Ciudad Abierta, o sea, películas inmensas, o sea, y ha tenido, insisto, directores como Fellini y otros que son grandísimos. Pero esta película representó la renovación del cine italiano al mundo. O sea, llega Giuseppe Tornatore y dice, mira, esta es la película, un homenaje al cine mundial, al cine como arte, como expresión de sentimientos. Que eso es importantísimo en la película, la expresión de sentimientos. De hecho, por eso está ese final, que a rato voy a hablar de ese final específicamente, sin spoilear. Lo voy a analizar, pero sin darte spoilers y sin decir que es por si no la han visto. Pero de veras, es una de las grandes películas del cine internacional incluso. Yo la primera vez que vi esta película, a mí me la pusieron en secundaria. La verdad no recuerdo exactamente
en qué clase, porque no creo que haya sido en la clase de arte, porque mi maestra de arte era bastante vulgar, entonces no creo que ella haya decidido esto, pero, pero me dejó muy buen sabor de boca. Pero posteriormente, cuando ya estaba en preparatoria, la volví a ver porque yo quise verla y fue cuando realmente le presté la atención que merecía. De veras que yo no lo podía creer al estarla viendo. O sea, era demasiado impresionante lo que estaba viendo en todo, en todo. O sea, es que es una película perfecta en todos lados. Lo vuelvo a insistir, la música es como el 30-40% de la película. El señor Morricone se voló la barda. Aquí sí es impresionante. Y hablando del final y de ciertos momentos de la película, tiene momentos muy épicos. El niño tiene momentos muy épicos, el joven vive momentos muy épicos. Hay muchas cosas. Eh, la proyección de Alfredo a la pared de la película es increíble ese momento. O sea, cuando empieza a proyectar por la pared y lo empieza a mover y luego resulta que lo pone en la plaza para todo el público, es inmenso. Eso es magia. Eso se ve como magia literal. O sea, te transporta verdaderamente a lo que dicen, a la magia del cine. Posteriormente, la escena del beso con ella, pues es épica, ¿no? Tanto la música como cuando él va caminando de regreso, obviamente deprimido porque ella no lo había pelado y así, y se ven los cohetes de fondo porque es fin de año. Es impresionante, es una belleza lo que estamos viendo, o sea, es una pintura literal, o sea, es increíble a nivel estético y a nivel de sentimientos, pero nada como el final. O sea, el final sí es, Dios mío, estamos ante una de las mejores secuencias finales en la historia del cine. Y curiosamente, no es un giro de tuerca estilo Psicosis de Alfred Hitchcock o El planeta de los simios, la del 68, o por ejemplo lo que hace Shyamalan con El sexto sentido, o sea, que te ponen un final y que tú, no me lo esperaba, o sea, yo me imaginaba tal cosa y me lo cambiaste. No, esta película, claro que te daba indicios, porque eso es la gran estructura que tiene esta historia. Por ejemplo, los indicios de que el sacerdote cortaba ciertos celuloides, es un indicio a posterior que luego pues te va a responder la misma película. El indicio de este señor vagabundo que vive en la plaza y dice, es que esta es mi plaza, y luego va a tener un sentido. Esa construcción del Cinema Paradiso a posterior luego va a terminar como termina. O sea, todo el tiempo te está abriendo cosas el guión que no te las va a dejar abiertas, te las va a cerrar, te las va a cerrar, te las va a cerrar, pero tienes que esperar y tienes que esperar. Eso es construir bien un guión. O sea, abrirte cosas y luego posteriormente cerrarlas. No abrirlas y dejarlas abiertas y, oye, ¿y qué pasó con tal cosa? ¿Y por qué me pusiste tantas veces tal cosa? Y resulta que luego terminan siendo cosas gratuitas. Eso es algo que yo critico mucho actualmente. Veo muchas películas así que te abren ciertas cosas y luego al último empiezas a meditar en la película y dices, oye, pero ni me cerraste tal cosa y por qué me pusiste tal cosa. O sea, es gratuito, ¿qué? Porque nada más se ve bonito o por qué. Esta película no, esta película te abre cosas y te las va cerrando y cerrando y cerrando, como el plan de Alfredo también, de cuando le dices que te tienes que ir del pueblo. Pues es que es por una razón, todo es por una razón, todo lo que pasa es por una razón, para llevarnos a uno de los momentos más bellos que he visto en mi vida en el cine. O sea, esa última secuencia, como dije, no voy a spoilear, pero lo que ocurre en esa proyección, en esa última proyección, que por cierto, el que proyecta ese celuloide que le dejan a nuestro protagonista es Giuseppe Tornatore, el director de la película. Ese es su cameo. Pero eso es, bueno, ese es otro dato, pero esa secuencia es brillantísima. O sea, te quedas con la boca, pues con la boca abierta. Es bellísimo lo que estás viendo ahí en ese momento.
todo lo que representa, como secuencia, cómo está filmada, la música, todo lo que da de Morricone es increíble. Y el actor ahí es donde realmente entra su gran papel. En la última secuencia, como dije al principio, pareciera que los otros dos actores tuvieron muchas oportunidades y dices tú, oye, ¿y el señor cuándo? O sea, ¿qué onda? O sea, está en el pueblo y va para allá, va para acá, tiene cara como de tristeza, como de melancolía, como de, no sé, de repente como que se ve pensativo, de repente está como hosco, pero en esa última secuencia, la pasión con la que ve eso, los ojos, cómo interpreta esa escena, es inmenso, verdaderamente es difícil que no te sientas como él. Y por eso dije, es una película inmersiva. Tú eres él o estás al lado de él. Es una de las mejores secuencias que he visto en mi vida. Eh, Así se hace un melodrama. Así. No como muchas otras películas. Aquí en México tendemos nosotros al melodrama. Y curiosamente solemos acartonarlo. Le quitamos su humanidad. No sé, hay algo. No sé, como que tendemos a caricaturizar las cosas. Aquí esta película no. Este es el ejemplo perfecto de que así se hace un melodrama. Es bellísima la película. De veras, si no la han visto, se la recomiendo muchísimo. De veras, véanla, no se van a arrepentir. Hay dos versiones. Yo nada más he visto, de hecho la he visto muchas veces, pero yo nada más he visto la de 2 horas. Hay otra versión que sacaron posteriormente en DVD o Blu-ray, algo así, en no sé qué aniversario, que creo que dura 3 horas. Esa versión no la he visto, yo nada más he visto la de 2 horas. Y bueno, pues en aquel año ganó a Mejor Película Extranjera, ganó el Festival de Cannes, arrasó con todos los premios y digo, eso no dice gran cosa tampoco porque también le han dado el Oscar a cada película que es un mugrero y la verdad igual el Festival de Cannes ha premiado porquerías también, pero en este caso no, en este caso lo merecía. Yo creo que es una de las 100 mejores películas que he visto en mi vida y verdaderamente es una película para todo el público. Ojalá de veras la puedan ver. Y si ya la vieron, bueno, pónganme en los comentarios qué piensan de ella. A lo mejor ustedes pueden dar datos históricos de la película. Por ejemplo, también se menciona que tardó mucho en filmarse, tardó como 10 meses en filmarse. Eso es raro en una película. Luego también la distribución fue rara porque se estrenó en noviembre, creo, del 88 en Italia, pero luego creo que en Francia llegó hasta el 89 y creo que en Estados Unidos llegó hasta el 90. Como les digo, hay 2 cortes porque a la de las 3 horas le llamaron Director Scott. No estoy muy seguro si de veras es un Director Scott o no. Y si de verdad les encanta esta película, vean la filmografía de Giuseppe Tornatore. Tiene grandes películas, como Una simple formalidad y otras. Hace poco hizo una película con Jeffrey Rush, que también es buenísima. Pero definitivamente sí les aviso. Ninguna como Cinema Paradiso. No, o sea, esta película es su obra maestra. Pero aún así su filmografía es muy interesante. Es un gran director que a la fecha sigue haciendo cine y digo, de veras es muy bueno. También otro dato, creo que en la ciudad de La Plata, en Argentina, hay un cine que se llama Cinema Paradiso, en honor a esta película. Pero bueno, si ustedes la vieron y son muy fans de ella, díganmelo en los comentarios. Si les gustó este video, pónganle like. Vamos a seguir subiendo más contenido. Adiós.